Atención, jóvenes estudiantes, aquí les traigo temas importantes dentro de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Ahí, ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados. No te olvides. Entonces, primer tema, primer gran tema es teorema de Pitágoras. No, teorema de Pitágoras no debes olvidarte. Que establece pues de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para que puedas hallar la hipotenusa, despejas la hipotenusa raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Si querés hallar cateto, despejas uno de los catetos, que sería hipotenusa menos cateto al cuadrado. Dentro de radicación puedes utilizar, por ejemplo, aquí tu álgebra, diferencia de cuadrados, que cuando los números son elevados y son números enteros, puedes utilizar diferencia de cuadrados para no estar operando largamente, que digamos. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras. No te olvides. ¿Qué más? Otro es triángulos pitagóricos. Esto es lo que no debes olvidar, triángulos pitagóricos. Un caso particular del teorema de Pitágoras, en este caso, triángulos pitagóricos. ¿Por qué se dice así? Porque los lados de dicho triángulo rectángulo son números enteros positivos, en este caso. Además, cumple el teorema de Pitágoras, ¿ok? Y aquí te traigo esta formulita, mira, este cateto al cuadrado, un cateto al cuadrado es igual a la suma de la hipotenusa más un cateto. Wow, es una propiedad espectacular. Solo cumple cuando la hipotenusa y el cateto, uno de los catetos son consecutivos. Por ejemplo, estos dos son dos números consecutivos, dos valores consecutivos. Entonces no te olvides esta propiedad de este triángulo pitagórico. ¿Ok? Con esa fórmula del triángulo podéis construir muchos infinitos triángulos pitagóricos, obviamente. ¿No? ¿Qué más? OTI, ya que está el triángulo rectángulo, a partir del cual hay que saber calcular seno, coseno, tangente, y el resto sale por la inversa, cotangente, secante, cosecante. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, cotangente es la inversa de tangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, secante, hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. No te olvides y te traigo esta, de las tantas que existen, esta memotecnia, SOHCAHTOA, ¿no? Para poder calcular razones trigonométricas de ángulo teta, ¿ok? Seno de teta, por ejemplo, cateto opuesto entre hipotenusa, ahí está, o entre h. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, a entre h. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, o entre a. Donde o es cateto opuesto, a cateto adyacente, h hipotenusa. Soca, toa. Esto póngalo en la sala de tu estudio para que no te olvides. Yo lo llamo propiedad de la derecha, propiedad de la izquierda. ¿Por qué? Por la derecha complementarias, por la izquierda recíprocas. Complementarias par en par. Mira, primero escribes de arriba hacia abajo las 6 razones trigonométricas, ¿ok? Teta alfa, teta alfa, teta alfa. De esa manera, por favor. Escribes. Por la derecha, 2 en 2 igualamos. 2 en 2 igualamos. ¿En qué caso van a ser iguales? Seno con coseno, tangente con cotangente, secante con cosecante. Cuando sus ángulos suman 90. Por eso se llaman razones trigonométricas de ángulos complementarias. Y aquí están los ejemplitos. ¿Ok? Ahora, por la izquierda, extremo a extremo, podéis unirla multiplicando. Seno por cosecante es igual a 1, coseno por secante es igual a 1, tangente por cotangente es igual a 1. ¿En qué caso el producto resulta ser 1? Cuando los ángulos son iguales. Aquí están los ejemplitos, por favor. ¿Ok? No te olvides, eso es un gran tema, propiedades de las razones trigonométricas de la mitad de un ángulo. En este caso, te van a dar un triángulo rectángulo con un ángulo agudo, a partir del cual tenías que construir ángulo mitad, para lo cual el tamaño de la hipotenusa proyectas por aquí, por el vértice A, donde está el ángulo alfa, tamaño de la hipotenusa. Por lo tanto, tienes aquí un triángulo isósceles en la hipotenusa. Alfa medios más alfa medios, alfa. Por la geometría, suma de ángulos internos es igual al externo. ¿Ok? Listos. A partir del cual ya podéis hallar razones trigonométricas de alfa medios. Todas las razones que quieras. Los más importantes aquí está. Cotangente de alfa medios. Y aquí inclusive está diciendo a partir de este triángulo C entre A más B entre A. ¿No? ¿Ok? Listos. Es decir, C más B entre A. C más B entre A. Ya estoy
desagregando, estoy descomponiendo, que digamos, las fracciones para lograr esta formulita de aquí. Cotangente de alfa medios, cosecante más cotangente. Tangente de alfa medios igual cateto opuesto A entre C más B. Con propiedad de proporciones se logra pues C menos B entre A. Ahí descomponiendo igual tangente de alfa medios cosecante de alfa menos cotangente de alfa. No te olvides, esto es también es un tema muy importante dentro de las razones trigonométricas. Esto es y algo espectacular, conocer los tres triángulos notables más famosos del mundo, que te va a servir en la trigonometría, en la geometría, en RM, en la física, ¿ya? Por lo tanto, otro que debes pegar a la pared de tu sala de estudios, ¿no? Ahí está. A partir de estos tres triángulos podéis lograr construir esta tabla de razones trigonométricas de ángulos notables, ¿ya, chicos? Eso tienes que lograr. ¿Con qué? Con SOHCAHTOA. Con SOHCAHTOA. La razón de ser SOHCAHTOA aquí. No te olvides, esto es la mitad de un cuadrado. Esta de aquí tiene una característica importante. Si es 60, está al lado, está 1 y 2. 1 y 2, 1 y 2, al medio está 60 siempre. ¿No? Aquí ya es un triángulo, el primer triángulo pitagórico, 3, 5, 4. Aquí 3, 5, 4, ¿ok? Listo, tienes que recordar eso. ¿Qué más? Otros triángulos notables tenéis aquí de 15, 75, de esa característica, de 8, 82, 16, 74. Tienes, por ejemplo, de 37 medios, 53 medios, 37 medios, relación 1 a 3, 53 medios, relación de 1 a 2. No te olvides, todo esto se demuestra con razones trigonométricas de ángulo mitad, que hace un momento indiqué, ¿ok? Se demuestra, ¿ok? Y ahí está, otro caso particular también. Entonces, esto es otro tema que debes conocer, razones trigonométricas de ángulos notables, notables. Ya, esto ya es consecuencia ya de saber calcular razones trigonométricas, chicos, ¿ya? Eso es consecuencia ya. Resolución de triángulos, rectángulos. Lado que quiero entre el lado que conozco es igual razones trigonométricas. Yo lo puse, longitud del lado que se desconoce, es la variable que estás buscando, entre longitud del lado conocido. Es decir, lo que quiero es igual lo que tengo por la razón trigonométrica. Aquí está el primer caso. En el primer triángulo conozco la hipotenusa y el ángulo agudo. No conozco cateto adyacente, no conozco cateto opuesto. Cateto adyacente se calcula adyacente entre hipotenusa, coseno. Por lo tanto, lo que tengo por la razón coseno. Cateto opuesto, ¿cómo se calcula? Cateto opuesto se calcula por seno, ¿no? Opuesto entre hipotenusa, seno. Por eso es H por seno. ¿Ok? Eso sería aplicación número 1. Aplicación número 2. Conoces un ángulo, no, un lado adyacente y un ángulo agudo. Adyacente, agudo conoces. No conoces hipotenusa y no conoces cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto adyacente es secante, por eso es A por secante de teta. Ay, 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 aquí, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿qué razón te da? Lo que quieres entre lo que tienes. Tangente, por eso es A por tangente de teta. Tercera aplicación, conociendo cateto opuesto y un ángulo. No conozco hipotenusa y un cateto adyacente. Por lo tanto, cateto adyacente entre cateto opuesto te da cotangente, por eso es A por cotangente de teta. Hipotenusa entre cateto opuesto viene a ser cosecante, por eso A por cosecante de teta. Como consecuencia de ello viene área de un triángulo. Esto se llama fórmula trigonométrica para calcular área de un triángulo. ¿En qué caso? Cuando conozco dos lados de un triángulo y un ángulo entre esos dos lados, podéis aplicar así para hallar el área. A por B entre 2 por el seno de teta. Esto no te olvides. Fíjense, ángulos verticales porque está en un plano vertical, ángulos horizontales porque está en un plano horizontal. ¿Ok, chicos? Entonces tenemos dentro de ángulos verticales ángulos de elevación, y aquí está, cuando el ángulo está sobre la línea horizontal que es imaginaria y paralela al piso. ¿Ya? Y la línea visual, ¿ok? El observador. ¿Qué más? Por ejemplo, este observador ve el edificio de esta manera, la estatura y el ángulo, no, ángulo de elevación está sobre o encima de la línea horizontal. Ahí está ángulo de presión. De esta manera se grafica. Aquí viene el ángulo de observación. El edificio es observado bajo un ángulo teta.
ángulo de observación, cuando observas un objeto de manera completo. Ángulo de observación. Aquí también hay un tema que aquí en un plano inclinado, mejor dicho, en una colina inclinada. Mira, ve. Alfa viene a ser ángulo de elevación y teta va a ser ángulo de inclinación. Ya que está el plano horizontal en un plano inclinado, hay un poste, entonces de esa manera tienes que representar. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos lo que son ángulos horizontales que trabajan con los puntos cardinales que hay que conocer. Norte, este, sur, oeste, noreste, noroeste, sureste, suroeste. De esa manera, ¿no? Esta también es referenciales. Aquí hay que saber manejar la dirección. Y ahí está. A está al norte 30 grados este de P. Así se grafica. A está al norte 30 grados este de P. O puede ser A está al este 60 grados norte de P, ¿no? Para cada uno de ellos. Y aquí tenéis que saber, por ejemplo, qué es rumbo, qué es dirección. Ahí tenéis la notación. ¿Ok? La rosa náutica que debes conocer, chicos. ¿Qué más, chicos? Las situaciones combinadas entre ángulo horizontal y el ángulo vertical. Por ejemplo, aquí, ¿qué hay? Por ejemplo, a partir de este punto se observa al norte se observa un poste bajo un ángulo, no, bajo un ángulo no, con un ángulo de elevación alfa. Luego la persona desde este punto se va caminando en la dirección norte 60 grados este hasta llegar a este punto. Nuevamente observa con un ángulo de elevación a la parte más alta del poste, con ángulo de elevación beta. Por lo tanto, aquí tenéis tres triángulos rectángulos, uno por aquí, otro por aquí y otro en el piso. Esto está en el plano horizontal y los dos están en un plano vertical. Entonces, de manera independiente podéis analizar con el triángulo notable aquí. Aquí está, frente a 60 está raíz de 3 por K. Aquí está el otro y al costado 60 está 1K. La H se mantiene constante. Y en el piso, en un plano horizontal, ahí está. Entonces tenemos tres triángulos rectángulos. De esa manera podéis visualizar un problema cuando hay intervención de dos planos, vertical y horizontal. ¿Ok? Listo, chicos, hasta aquí entonces este video. Vuelvo con la siguiente parte de lo que es, ¿no? Formulario de trigonometría, cosas importantes que debes conocer para que puedas dominar el curso de la trigonometría. No te los olvides, comenta, suscríbete y comparte con tus amigos los materiales que estamos produciendo en temas educativos. Nos vemos.